Continuamos con nuestras lecciones acerca de la disciplina en la iglesia. Hoy vamos a hablar de este tema, si lo que procuramos es lavarnos las manos o realmente estamos intentando salvar un alma. Buscar y convertir y salvar almas es el trabajo más grandioso. Te recordarán que cuando el Señor Jesús estaba escogiendo a sus apóstoles, los invitaba y les decía que los convertiría en pescadores de hombres. Y es algo que puede ser hecho por el pueblo de Dios, ya sea de una manera individual o de una manera colectiva. Y hay muchas razones por las que esto es verdad. Y obviamente el Señor colocó más importancia sobre salvar el alma que salvar el cuerpo físico. Eso mismo lo dijo el Señor cuando en el desierto, después de que el diablo le tentó, le dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Y también enseñó eso en el Sermón del Monte, cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es el trabajo más grandioso. Buscar salvar el alma. No solo la nuestra, sino también la de los demás, es de la importancia más grande porque el valor de un alma es más que el mundo entero. El mismo Señor Jesucristo dijo, ¿de qué daría el hombre por su alma? No hay nada en el mundo que pueda rescatar un alma. Tenemos una obligación primaria, tremendamente importantísima en buscar las almas que se han perdido. Todos sabemos y entendemos la Biblia lo suficientemente bien para recordar que el mismo Señor Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aun cuando nos convertimos en hijos de Dios, siempre hay el peligro de que caigamos. Ustedes recordarán unas palabras de nuestro Señor a través de el apóstol Juan, cuando decía en Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Siempre existe el peligro de caer y la Biblia nos lo declara a nosotros una y otra vez. Constantemente el Espíritu Santo estuvo exhortando a través de los apóstoles respecto de estar vigilantes, de estar firmes, de no dormirnos, de amonestarnos los unos a los otros, a que fuéramos diligentes, a que tuviéramos nosotros cuidado, a que nos consideráramos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. La Biblia nos impone a nosotros la obligación de esforzarnos y reclamar y restaurar a aquellos que caen. Vamos a leer estas palabras del apóstol Santiago en su carta en el capítulo 5. Dice, verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Está hablando aquí el apóstol de que existe siempre la posibilidad de que un hijo de Dios se extravíe. Por eso dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, tenemos nosotros el imperativo de esforzarnos y reclamar y restaurar al que se ha extraviado. Y dice el verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados.
El gozo que hay en el cielo, el mismo Señor Jesús lo describió como una fiesta en el cielo, cuando es rescatada un alma de la muerte. Jesús mismo dijo, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no lo necesitan. Y el apóstol Pablo, en Gálatas 6, dice en el verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Una vez más vuelvo y repito, la Biblia nos impone a nosotros la obligación de esforzarnos en reclamar y restaurar a aquellos que son sorprendidos en alguna falta. Restauradle, dice Pablo, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El peligro de ser sorprendido en una falta, de caer de la gracia y de rechazar la amonestación de los hermanos al arrepentimiento es real. La obligación de hacer lo propio acerca de esto cuando ocurra es algo que el Espíritu Santo nos lo manda cada uno de nosotros. Como acabamos de leer en el texto de Santiago, nos dice que es una gran obra cuando nosotros reclamamos y restauramos al pecador del error de su camino. Ahora, sabiendo cuál es el trabajo más grande que nosotros tenemos, preguntémonos entonces, en este deber que tenemos de buscar a aquellos que se han extraviado, aquellos que han caído en pecado y no se han arrepentido y continúan en esa conducta, ¿realmente intentamos salvarlos? ¿O lo que buscamos es lavarnos nuestras manos? Yo he podido en algunas ocasiones en el pasado escuchar hermanos que no se quieren como involucrar en este deber que nosotros tenemos como hijos de Dios. Son inclinados más bien a ser indiferentes y a dejar que ese hermano pues se pierda. Como estudiábamos en la lección anterior, algunos recurren a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13. Y dicen, y que lo voy a volver a recordar en esta parte inicial de la lección, porque algunos dicen, no, hay que dejarlos ahí, déjenlos. ¿Para qué aplicarles la disciplina? ¿Para qué ejercer con ellos la disciplina? Déjenlos ahí, que crezcan también con los hijos de Dios, y recurren como argumento para ello a la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a volverla a leer, hermanos, para que nos coloquemos en contexto nuevamente, aunque si ustedes estuvieron en la lección anterior, pues la recordarán porque fue la última parte que yo estuve presentando en esa lección. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Como decía hace un momento, y es probable que ustedes también hayan escuchado
a algún hermano en algún momento decir, mire, aquí dice el Señor que en la iglesia hay que dejar que crezcan juntos los cristianos buenos y los cristianos malos. Que el hermano que anda en inmoralidad, el hermano que anda desordenadamente, el hermano que anda en pecado, hay que dejarlo. No decirle absolutamente nada. No hay que llamarle la atención. Porque el Señor dice ahí, dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, o sea, pues hasta el fin del siglo. Que el Señor se encargará de él en el día del juicio final. Ahora, el hecho, o más bien el punto en lo que el Señor dice aquí, es que esta parábola no se refiere a la disciplina en la iglesia. ¿Por qué? Vamos a mirar varios aspectos. Primero leemos en el verso 24 de un hombre que sembró la buena semilla. ¿Quién fue ese hombre que la sembró? Bueno, el Señor nos lo explica en el verso 37. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Dice que sembró buena semilla. Ahora, ¿qué es la buena semilla? Nos dice en el verso 38 que la buena semilla son los hijos del reino. Tercero, dice que vino un enemigo y sembró cizaña. ¿Quién era ese enemigo? En el verso 39 el Señor no lo dice. El enemigo que la sembró es el diablo. Lo otro que nos dice es que ese enemigo sembró cizaña. ¿Qué es la cizaña? Bueno, en el verso 38 dice, la cizaña son los hijos del malo. Señor Vine, su diccionario, nos da un poco de más información acerca de la cizaña y dice, viene de este término griego cizanión. Dice, es un tipo de espiga, la más común de las 4 especies, aristada, que crece en los campos de cereales, tan alta como el trigo y la cebada y pareciéndose al trigo. Yo la verdad, hermanos, en la imagen que ustedes ven ahí, hay trigo y hay cizaña. Yo realmente no sé cuál es la cizaña, porque como dice ahí, la cizaña se parece al trigo. Es muy parecida. Se aceptaba entre los judíos que se trataba de una especie de generada de trigo. Los rabinos la denominaban bastarda. Las semillas de esta planta son venenosas para el hombre y para los animales herbívoros, produciendo sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Sin embargo, son inocuas para las aves. Entonces ya tenemos nosotros una idea de lo de la cizaña. Es tan parecida al trigo, que se confunde. Ahora, lo interesante es que esa semilla y esa cizaña fue sembrada en el campo. Y el Señor nos dice a qué se refiere con ese campo. En el versículo 38 nos dice, el campo es el mundo. El campo en que fue sembrada esa semilla y esa cizaña no es la iglesia, es el mundo. En el mundo están los hijos de Dios, los hijos del reino y los hijos del mal. En el mundo, en su ciudad, en mi país, están los hijos del reino y los hijos del mal. El Señor no se está refiriendo a la disciplina en la iglesia aquí. Hay otros pasajes en donde se refiere a la disciplina en la iglesia. El Señor está haciendo una alusión a lo que hay en el mundo. En el mundo se crían los hijos de Dios y los hijos del maligno. Entonces no está hablando aquí de ningún tipo de disciplina. Está diciendo que en el mundo crecen los unos y los otros, los buenos y los malos, los hijos de Dios y los no hijos de Dios. Y en el día del juicio final serán separados. Eso es de todo lo que está hablando aquí el Señor. Pero algunos, tratando de evitar
el aplicar la disciplina con un miembro en la iglesia que está andando en pecado, no se arrepiente, no quiere cambiar, vive una vida disoluta, desordenadamente, entonces algunos lo que hacen es lavarse las manos para no ejercer la disciplina, usando como argumento la parábola del trigo y la cizaña. Otra manera en la que algunos procuran lavarse las manos en lugar de intentar salvar un alma es usar Mateo 7, versículo 1 al 5, en donde el Señor dice que no juzguemos. Nos conocemos nosotros muy bien el verso 1 porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquellos que procuran lavarse las manos utilizan esta enseñanza del Señor. Hermanos, no podemos juzgar a ese hermano, hay que dejarlo quietecito. Si nosotros nos entrometemos y empezamos a llamarle la atención y si llegamos al caso de la disciplina, lo estaríamos juzgando. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, pero es que aquí no se está hablando de cualquier juicio. El contexto nos enseña del juicio malicioso, del juicio hipócrita, del juicio perverso. Es más, continuemos con la lectura. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchos usan mal este texto para condenar toda forma de juzgar. Dicen que no debemos nunca criticar o juzgar a los demás. Pero esta enseñanza del Señor en estos 5 versículos de Mateo 7 no enseñan tal cosa. No solamente se puede decir que no es pecado juzgarles, sino también se debe agregar que si no se hace, entonces estamos ignorando lo que el Señor enseña en su palabra respecto de ejercer disciplina en la iglesia. La iglesia tiene que juzgar a los miembros infieles que no quieren arrepentirse. Para obedecer el mandamiento es necesario juzgar a aquellos que andan desordenadamente, que andan en pecado. Pero el mismo Señor Jesús instruye que cuando juzguemos, lo hagamos de esta manera. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El juicio debe ser justo e imparcial. Es injusto juzgar a otro si la acusación se basa en rumores, en sospechas, en chismes. El que llama a su hermano necio o fatuo no le juzga con juicio justo. El que juzga el corazón de otro no juzga con juicio justo, porque el único que conoce los corazones es Dios. No se puede utilizar el texto de Mateo 7, de no juzguéis para que no seáis juzgados, en un intento por lavarnos nuestras manos y no rescatar a este hermano que se ha extraviado. Porque el Señor sí nos manda a juzgar. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Otros, intentando lavarse las manos, no aplicar la disciplina, son conocidos por decir que si se corta comunión con ese hermano, la iglesia se va a desgarrar y que producirá más bien problemas que bienestar. El apartarse de la comunión desgarrará a la iglesia y producirá problemas en ella más malos que buenos.
Pero qué interesante que cuando el apóstol Pablo instruyó a la iglesia en Corinto con respecto a este miembro de la iglesia que estaba en fornicación, en donde Pablo dijo que en vista de que persistía en esa conducta, que se le entregara a Satanás, eso no desgarró a la iglesia en Corinto, eso no la despedazó. Al contrario, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, predicaron y practicaron lo que, según algunos creen, va a desgarrar o a destruir la iglesia. Si el cortar comunión es necesario, los problemas ya están en la iglesia. El apartarse requerido para ayudar a ambos, al individuo y a la iglesia, no es para ofenderles. Vamos a leer lo que Pablo escribe después en la segunda carta, de lo que sucedió con ese miembro que fue disciplinado, con el cual se cortó comunión. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando la iglesia en Corinto ejerció la disciplina con el propósito de rescatar esta alma, el hombre reconoció su falta. Por eso dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y sigue diciendo, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, de si realmente iban a obedecer la instrucción del Señor en procura de rescatar el alma de este hermano. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si la iglesia en Corinto no hubiera hecho lo mandado por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a cortar comunión con este miembro que andaba en fornicación, el que estaba ganando era Satanás. Por eso dice en el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién es el que quiere que pensemos que el practicar la disciplina va a ser más mal que bien? El diablo, el gran adversario del Hijo de Dios, porque él también quiere nuestras almas. Por eso Pablo dice, no ignoremos sus maquinaciones. Otros, continuando aquí con este aspecto de nos estamos lavando nuestras manos, pues estamos intentando salvar un alma. Algunos dicen, bueno, antes de ver esa, permítame continuar con la lectura en 2 de Corintios 7, respecto de si lo que hizo la iglesia en Corinto con este miembro a quien disciplinaron, si la desgarró, si la destruyó. Dice capítulo 7 empezando en el verso 6. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, o sea, pues la primera carta que les mandó, en donde Pablo les habló duro, les jaló las orejas, les hizo un llamado de atención tremendamente fuerte, Pablo dice, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor de ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, lo que yo les instruí, lo que les mandé que hicieran con él, ustedes obraron conforme a la voluntad de Dios. Tuvieron celo, se esforzaron en ese asunto de disciplina para obrar conforme como Dios lo había mandado. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. El proceder disciplinariamente, la iglesia en Corinto, con este miembro que andaba en esta obra de la carne en fornicación, el haber hecho uso de lo que Dios mandaba bajo la instrucción del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, produjo un bienestar inmenso en la iglesia en Corinto. Porque como Pablo lo dice ahí, me gozo porque me acuerdo de la obediencia de todos vosotros en la instrucción que él les había dado. Entonces, nosotros no hemos de temer de que la iglesia se va a desgarrar o se va a acabar, o que el ejercer la disciplina va a producir más bien problemas que bienestar. No, antes estamos procurando que las almas sean rescatadas. Otros dicen, tratando de lavarse las manos, en procurar salvar un alma, podría ser muy duro para ellos regresar. Ahora, eso es extraño que Dios no supiera esto. Vamos a hablar acerca de esto y a enfatizar lo que la Biblia dice y ha dicho, y cuál es el propósito de hacerlo, en lugar de lo que el hombre piense que pueda hacer o no. Ninguno de nosotros está exento de pecar. Eso es una realidad. Por tanto, algunos dicen, no podemos señalar a otros, porque la Biblia dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aunque un cristiano puede pecar y peca, no vive o practica el pecado, pero se arrepiente y confiesa su pecado. Y la Biblia no lo llama un pecador. Abraham, por ejemplo, mintió, pero Abraham no era un mentiroso. Además, Efesios 5:11 dice el apóstol Pablo, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mire lo claro que habla el Espíritu Santo. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Aquellos que se lavan las manos diciendo, no, es que si aplicamos la disciplina, lo más seguro es que ese hermano no vuelva.
le va a ser muy difícil retornar. Bueno, puede que sea así. Pero el que realmente está procurando la salvación de su alma va a buscar por todos los medios volver a tener la comunión con Dios y con sus hermanos. Nosotros no podemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos reprenderlas. Si un hermano está involucrado en una obra infructuosa de las tinieblas, sea de la naturaleza que sea, nosotros tenemos la exhortación del Espíritu Santo, la instrucción del Espíritu Santo de que debemos reprenderlas. Puede ser que la clara enseñanza sobre la disciplina se descuide o se presenten excusas por algunas razones. A lo mejor puede ser descuidada a causa de nuestra falta de fe. Nuestra fe es débil y nuestro barómetro espiritual, nuestro termómetro espiritual está cayendo. Puede ser que intentemos lavarnos nuestras manos en lugar de procurar intentar salvar un alma, a causa del temor de lo que harán los amigos y los familiares de la parte culpable, el temor del pecado y la culpa en nuestras propias vidas, el temor de lastimar los sentimientos de alguien, el temor de desgarrar a la iglesia, desterrar a la gente, o el temor de sufrir alguna clase de persecución si ejercemos la disciplina. Puede ser que intentemos lavarnos nuestras manos en lugar de intentar salvar un alma, porque nosotros no queremos vernos involucrados, pero ya estamos involucrados y somos miembros de la iglesia. Y cuando ocurre situaciones de pecado, es el momento para llevar a cabo la disciplina del Señor. La disciplina siempre ha sido una de las cosas más difíciles de practicar y de llevar a cabo en una iglesia local. La enseñanza del Nuevo Testamento sobre la disciplina es algo que nosotros debemos obedecer si estamos para agradar a Dios, para guardar a la iglesia pura y reclamar y restaurar a aquellos que son sorprendidos en pecado. Lo cual no hacemos por ignorancia o por tener buenas intenciones. Es completamente inconsistente insistir sobre la ley de la admisión dentro de la comunión y luego descartar la ley de la exclusión de la comunión. Ambas leyes, la de la inclusión y la de la exclusión, están unidas. Preguntémonos un momento. ¿Cuántos han sido llevados fuera de Cristo, a los cuales podríamos haber salvado y haber cuidado lo suficiente, habiendo hecho uso de la disciplina? Únicamente Dios lo sabe. Pero hermanos, cuando sea necesario hacer uso de la disciplina del Señor, porque no es nuestra, del Señor, en la iglesia, no nos demoremos, porque está en juego un alma.